hablar de economía y hay tanto de qué hablar. Esta noche saludo al periodista y especialista Ismael Bermúdez porque, entre otras cuestiones... Hola Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Tanto para hablar, porque fíjate, si solo ponemos el foco en el Fondo Monetario Internacional, aprueba este desembolso de 800 millones de dólares, pero a la vez sabemos que el gobierno quiere ir por algo más con el fondo, ¿no? Y el presidente tiene abrazos con Kristalina Georgieva en el exterior, pero también conoces un documento del FMI donde se piden cosas muy fuertes: levantar el cepo, terminar con los subsidios, generar un esquema impositivo diferente. ¿Cómo analizas este momento de la relación entre Argentina y el fondo? Bueno, en primer lugar es una relación bastante, por un lado parece ser muy buena, pero al mismo tiempo es muy crítica por parte del Fondo Monetario Internacional, porque, bueno, el desembolso del fondo de estos 800 millones es exclusivamente para que, así como entran, esos dólares vuelven a salir, porque es para pagarle al Fondo Monetario Internacional. O sea, hay un apoyo de palabra, pero a la hora de los desembolsos, el Fondo Monetario Internacional se ha cuidado de manera muy, pero muy fuerte de no hacer nuevos desembolsos a la Argentina. Y en la práctica lo que le está diciendo es, bueno, muy bien, se aprobó la ley de bases, etcétera, pero nosotros vemos todavía muchos peligros en la relación que tiene la Argentina con el mundo exterior y también dentro del país. ¿Por qué motivo? Porque ven que la reactivación económica, esa V corta que sueña prácticamente todo el gobierno de Milei, no aparece, que la economía sigue planchada, que sigue cayendo los ingresos de la población, y eso se verifica en los últimos datos que hemos conocido, incluso en las últimas horas, de que las ventas por el Día del Padre, se desplomaron en relación al año pasado. Hay fuerte caída del empleo, nuevamente estamos teniendo despidos, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y eso se ve como una traba muy, pero muy fuerte para que la Argentina recupere confianza en el exterior y que puedan llegar capitales a la Argentina para ver si eso ayuda a alguna reactivación económica que por ahora no se ve en el horizonte. Ahora, Ismael, en la sociedad una de las máximas preocupaciones tiene que ver con perder en el empleo, pero si finalmente el fondo o el propio presidente decide aplicar un ajuste que sea más riguroso, ¿se va a encontrar un camino de salida o se va a profundizar la situación de recesión? Mira, yo en principio creo que si se aprueban las medidas que está reclamando el Fondo Monetario Internacional, el ajuste va a ser todavía mucho más duro y que por lo tanto esa reactivación, esa V corta, queda postergada, no sé, en forma indeterminada, y vamos a estar sufriendo las consecuencias todos los argentinos de esa situación. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero, si se aprueba todo el paquete vinculado, el paquete impositivo, especialmente lo de ganancia, bueno, se calcula que entre 800.000 y 1 millón de trabajadores van a pasar a pagar el impuesto que hasta ahora no pagan. Segundo lugar, está en el monotributo, van a tener que pagar mucho más los monotributistas de cuota mensual de lo que están pagando ahora. Aquellos que tienen un buen patrimonio saldrían beneficiados porque hay una reducción de la alícuota de bienes personales. Y después el paquete vinculado a todo el tema laboral, lejos de producir una formalización o una registración de la enorme legión de trabajadores que están en la informalidad, para nada. Va a seguir la informalidad porque se eliminan las multas, es más fácil tomar trabajadores precarios, y sabemos que en condiciones de precariedad, evidentemente, eso implica menores salarios y por lo tanto también menor consumo
por parte de esos trabajadores. Ismael, buenas noches. Te saluda Leandro Dario. ¿Cómo estás? Hoy ¿Qué tal? Sí. llamó mucho la atención que el Fondo Monetario Internacional dijo en 14 días se termina el dólar blend, el 80-20 para los exportadores. Y hoy mismo, funcionarios del gobierno, del equipo económico, salieron en redes sociales a desmentir al fondo. Estamos hablando de un tema central, porque eso implica si los exportadores van a liquidar divisas a un ritmo más acelerado o no, en un contexto en el cual al Banco Central le está costando acumular reservas. ¿Por qué crees que hay este contrapunto entre el gobierno y el fondo? Creo que el punto de controversias es el siguiente. El fondo no quiere 80-20. El fondo lo que quiere es que el gobierno ajuste el tipo de cambio, devalúe, no haga un poco, claro, directamente devalúe y no haga un poco lo de Massa. Recuerdan que Massa daba el dólar soja, después dio el dólar maíz, donde siempre había una combinación entre el dólar oficial y el contado con liquidación o el dólar MEP o alguno de los dólares financieros. Entonces, se juega tan a fondo el Fondo Monetario Internacional porque le ha dicho claramente que el fondo quiere la flexibilización del tipo de cambio. ¿Y por qué lo quiere? Porque se da cuenta que hoy la Argentina en dólares es cara. Argentina hoy en dólares es cara. Ahora, si pasa eso que quiere el fondo, va a volver a subir la inflación y el gobierno va a tener una derrota ante la opinión pública. Exactamente, por eso el gobierno rápidamente sale y le dice al Fondo Monetario Internacional no. Pero, por otro lado, el fondo quiere que se devalúe la moneda, que el tema de la entrada o no de capitales está condicionada a que al mismo tiempo se levante lo más rápidamente posible el cepo. Nadie va a poner $1 aquí en la Argentina si al mismo tiempo no lo puede retirar. Bueno, estas son las contradicciones que hay, no solamente entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, sino entre el gobierno y los exportadores. Los exportadores también quieren un tipo de cambio más alto, por eso están reteniendo, por el equivalente se habla de 15.000 millones de dólares, no están vendiendo como hacían en la época de Massa. Recuerden, retenían y ahí venía Massa y inventaba esos tipos de cambio especiales y bueno, y el gobierno está contestando, digamos, de la misma manera. O sea, la aprobación de la ley de base por parte del Congreso Nacional o del Senado no aminoró los festejos que tuvo el gobierno, rápidamente se disiparon y el gobierno está ahora con contradicciones con el Fondo Monetario Internacional, pero también con los exportadores y también con la industria. Bien. Los últimos informes de la industria son muy críticos respecto del gobierno porque ellos dicen la industria está planchada, la construcción está planchada, las ventas caen, las encuestas de los empleadores o de los industriales y de los empresarios de la construcción dice que no esperan tener más ventas, sino menos ventas, y también que esperan seguir despidiendo o desvinculando personal porque no ven que haya un proceso de reactivación económica. Ahora, es una paradoja que el gobierno de Milei esté actuando con las mismas medidas que tomaban Rubinstein y Massa, ¿no? Es bastante paradójico el escenario. La economía argentina... ¿Por qué decís eso? ¿Por qué decís porque justamente el discurso del gobierno era levantar el cepo, liberar el tipo de cambio, y es paradójico que se estén tomando las mismas medidas. Y bueno, también dijo que el ajuste iba a recaer sobre la casta, y al revés, recurrió a la casta para hacer aprobar estas medidas, y la mayor parte del ajuste no recayó en la casta, sino en quién recayó. En los jubilados, en los pensionados, en la obra pública, Ismael, las transferencias a las provincias. ¿Hoy la economía argentina resiste la apertura del cepo o no? Es que al mismo tiempo, este es el problema que hay, al mismo tiempo el gobierno no puede levantar el cepo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque no tiene las espaldas para levantar el cepo. ¿Qué es tener las espaldas? Tener reservas en el Banco Central. Y las reservas en el Banco Central
que acá hay otro de los engaños. Todos los días leemos, el Banco Central compró tantos dólares, el Banco Central compró tantos dólares, etcétera. Pero después, cuando sale el balance mensual, uno lee y dice, pero de todas esas compras, que quizás fueron del orden de los 3.000 millones por parte del Banco Central, en las reservas, ¿cuántos quedaron? 400 millones. ¿Por qué motivo? Porque lo que paga, lo que entra por un lado, se va en los pagos de deuda que está haciendo el gobierno y que va a tener que seguir haciendo, como ahora estos vencimientos que hay fuertes de los vencimientos de la deuda. Pero al mismo tiempo, vos me vas a decir, bueno, si paga deuda, la deuda disminuye. No, la deuda pública del Tesoro Nacional crece a razón de 10.000 millones de dólares por mes, que son los datos que suministra la Secretaría de Finanzas y que seguramente mañana, cuando den a conocer los datos de mayo, van a volver a mostrar cómo el endeudamiento público está creciendo a razón de miles de millones de dólares. ¿Por qué motivo? Porque se indexa por inflación y porque al mismo tiempo el gobierno es muy dependiente de la entrada de capitales y de los giros de utilidades por parte de las empresas. Te agradecemos mucho esta conversación y este poner en negro sobre blanco muchos temas que nos preocupan y que la verdad es que nos generan muchos más interrogantes todavía. Te agradecemos mucho. Buenas noches. No, al contrario. Buenas noches a todos.